La Gaitana Podcast. Voces del periodismo independiente. Soy Felipe Gali desde Buenos Aires. Y yo, Luis Fernando Pacheco desde Bogotá. Y esto es Escrutinios, el podcast para analizar los resultados de las elecciones más importantes a lo largo del mundo. Y para defender la democracia en estos tiempos difíciles. Acompáñennos este 2025 para conocer a los candidatos, los partidos, las tendencias, los resultados y las implicaciones de los principales procesos electorales en América Latina y el mundo. Solo aquí, en La Gaitana Podcast. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva entrega de Escrutinios, el podcast para analizar elecciones de la mano entre La Gaitana Periodismo Independiente y la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les habla, como es costumbre, Luis Fernando Pacheco, y le doy la bienvenida a mi analista, nuestro analista de cabecera, Felipe Gali. Felipe, bienvenido a este espacio, como es costumbre. Muchas gracias, Luis, pero es un placer estar acá como siempre. Y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Bueno, pues hoy nos vamos muy lejos de aquí. Nos vamos, creo que es de los más distantes que hemos hecho desde que empezamos este proyecto en febrero de este año. Y nos vamos a analizar las pasadas elecciones, el lunes anterior, el lunes 8 de septiembre, en Noruega, si no estoy mal en la fecha. Que además es la primera extrañeza que me causa, que los latinoamericanos estamos acostumbrados a las elecciones en fin de semana, y esta idea de votar entre semana me sigue pareciendo un poco curiosa. Ciertamente, votó Noruega. El pasado lunes se eligieron los 169 escaños del Storting, que se traduciría como la gran cosa, en estricto sentido literal, pero que es el parlamento de este país europeo, ¿no? Un país que no es miembro de la Unión Europea, pero sí de la OTAN. Y bueno, esto es una monarquía parlamentaria, tiene un rey, Harald V, que sin embargo no tiene ningún poder, es una figura ceremonial, y el primer ministro, que es responsable ante el Parlamento, es el jefe de gobierno. El Storting tiene 169 escaños, como dije antes, que se eligen por sistema proporcional. Hay 19 distritos, cada uno de los cuales tiene un número determinado de escaños, ¿no? En base, puede ser tanto a la población como una serie de criterios porcentuales bastante complejos. Es complejo el sistema electoral noruego. Cada circunscripción tiene entre 4 y 20 diputados, se llega hasta 150 escaños en estas circunscripciones, y los otros 19, que son uno por circunscripción, se asignan en base al voto popular nacional para garantizar una representación proporcional en base al resultado nacional. Entonces es un sistema que por lo general termina en un parlamento en el que ningún partido político puede tener una mayoría o suele tener una mayoría. Hace más de 60 años que en Noruega no se ve una mayoría absoluta. Tenés un sistema de partidos muy fragmentado con hasta 5 partidos políticos con posibilidades de ingresar al Parlamento, y bueno, y esa es la elección que tuvo lugar este lunes. Es decir, que estamos frente a un sistema constantemente de coaliciones que permitan gobernar, ¿verdad? Es muy interesante cómo lo planteas, y sí, es en efecto un sistema de coaliciones, pero debido a la cultura política del país, es en realidad un sistema de bloques. Y aquí una muy interesante diferencia, ¿no? Porque en un sistema de coaliciones como el que, por ejemplo, vos tenés en un país como la cercana Dinamarca o tal vez en Alemania, ahí con más matices, o en los Países Bajos, vos tenés un sistema igualmente atomizado, ¿no? Tenés los partidos que tienen que acordar entre sí para generar una coalición de gobierno, y ahí vos podés ver cualquier tipo de coalición, ¿no? Vos podés ver una coalición entre partidos de derecha, izquierda, de centro, que terminan acordando una agenda muy amplia y pudiendo gobernar juntos a pesar de la diferencia ideológica. En Noruega, la política es un poco más ideológica. Vos tenés un bloque rojo-verde, como se le dice, que son las fuerzas a la izquierda del espectro, y el bloque azul, que son las fuerzas a la derecha del espectro. Y aunque la relación no es totalmente cerrada, o sea, es un país con una cultura política muy pacífica, es una de las democracias más sólidas de la Tierra, de acuerdo con todos los indicadores, y el ambiente es bastante tranquilo, ¿no? Bastante respetuoso, y puede haber algunos consensos en algunas cuestiones. Por lo general, en lo que respecta a la formación del gobierno, las coaliciones se limitan al bloque. No siempre hay coaliciones,
pero cuando uno de los dos bloques logra la mayoría, es decir, cuando vos tenés una mayoría roja o una mayoría azul, lo esperable es que los partidos, el partido mayoritario del bloque ganador es el que encabece el gobierno y los demás partidos o le den el apoyo o formen parte de la coalición, o bueno, y en base a cómo se dé esa negociación es la estabilidad del gobierno que sale electo. Pero es muy distinto a un sistema en el que puede haber cualquier coalición, ¿se entiende? Donde uno puede tener cualquier tipo de negociación. En cambio acá, cuando el bloque saca la mayoría, prácticamente garantizado que va a haber un gobierno del signo de la izquierda o el signo de la derecha. Y esto también se debe a algo no menor, que es que Noruega es uno de los pocos países parlamentarios del mundo donde el mandato parlamentario es fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Storting se elige cada 4 años, las últimas elecciones fueron en 2021, las próximas van a ser en 2029, y no puede haber disolución anticipada. Con el resultado del lunes se tiene que gobernar Noruega sí o sí, no hay anticipo, no puede haber como en otros países que si se fracasa en formar un gobierno, como en España, por ejemplo, que ha pasado varias veces, se disuelve y se convoca nuevas elecciones. Entonces, en eso, Noruega se parece un poquitito más, si se quiere, a un país presidencialista, en el cual vos tenés un mandato fijo y una alternancia sostenida entre dos bloques. O sea, se parece un poquito, ponele que le podemos sacar una reminiscencia a Estados Unidos, pequeña, pero es un país parlamentario. Felipe, pero tengo una inquietud. Entonces, ¿qué ocurre si el bloque mayoritario gobierna, es decir, gobierna el partido que obtuvo las mayorías en el bloque que obtiene la mayoría absoluta, pero qué pasa si pierde la confianza de los otros fuerzas parlamentarias que lo apoyan allí? ¿No se genera un bloqueo legislativo de manera que lo que presente no le pase ante el Congreso? ¿Cómo resuelven eso teniendo en cuenta que tienen un periodo fijo? Porque, mira, en principio es muy interesante, ha habido crisis de gabinete, ha habido colapsos de gobierno, de hecho el preludio a estas elecciones está marcado por uno, pero sigue un gobierno en minoría, por lo general, del partido mayoritario, y bueno, se las arreglan para acordar criterios mínimos hasta la siguiente elección. Ponele que la legislación va a seguir el ritmo que seguiría en un país donde el Ejecutivo esté separado del Legislativo. Entonces, además, es un país donde, reitero, los diálogos suelen ser fluidos. Puede haber, eso sí, grandes bloqueos en temas muy candentes, ¿no? Que últimamente en Noruega los temas más candentes pasan por el debate ecológico y el debate migratorio. Pero por lo demás, estamos hablando de un país donde la gran mayoría de los consensos sociales, ¿no? Un estado de bienestar nórdico muy robusto, sostenido en base a una enorme cantidad de recursos naturales, pero sobre todo hidrocarburos, ¿no? Petróleo, que representa el 25% del PBI, pero también un sistema financiero muy sólido. Toda la gran presencia que tiene Noruega, tiene uno de los fondos soberanos más grandes del mundo. Todos los grandes debates sociales ahí se han sido saldados. Entonces, no vas a tener al país envuelto al borde del colapso político-económico, envuelto en una crisis. Si se viesen en una crisis económica grave, y han tenido una crisis recientemente que escapa mucho a lo que podamos considerar nosotros una crisis, es mucho menor, pero la han tenido, ahí supongo que veríamos una situación más complicada y acá el sistema constitucional que tienen ellos sin duda sería un problema, pero en lo que han sido los últimos 100 años, los últimos 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial que rige el actual sistema, no se han visto así. ¿Y qué fue lo que pasó en el gobierno anterior? ¿A qué crisis estamos haciendo referencia, Felipe? Bueno, tenemos los dos bloques, ¿no? Voy a hacer una pequeña radiografía de los dos bloques, porque hablamos de dos bloques, uno con 5 partidos y el otro con 4. Así que nos vamos, y es muy interesante. Bueno, el Partido Laborista, que son los socialdemócratas, ha sido el partido más grande del Storting, o sea, la primera fuerza en votos y escaños desde el año 1927. Eso quiere decir que al término de este mandato va a haber pasado un siglo y los laboristas van a haber sido la primera fuerza nacional en cada elección. Eso no significa un sistema de partido dominante porque ha podido haber coaliciones donde ellos no tengan la mayoría, ¿sí? Tenés de segundas fuerzas a dos partidos, al partido conservador, Høyre, es el nombre en noruego,
que es la principal fuerza de centro-derecha. Después tenés al Partido Liberal, que es uno antiguo, también junto con los conservadores, el Partido del Progreso, que es la derecha más dura, y el Partido Demócrata Cristiano. Esos cuatro son el bloque azul. Después tenés el Partido Laborista, el Partido del Centro, que es una fuerza representante de intereses agrarios, la izquierda socialista, que es una izquierda menos occidentalista, ¿no?, que los laboristas. Esa suele ser su principal diferencia, y son más izquierdistas también en temas económicos, y el Partido Rojo, que ya directamente es comunista, y el Partido Verde. Y esos 5 son el bloque rojo-verde, son las dos facciones. Entonces, en las últimas elecciones, se cerró un ciclo, porque en el año 2013, ¿no?, en las secuelas de lo que fue la crisis financiera, la derecha ganó una mayoría con el Partido Conservador, liderado por Erna Solberg, formando un gobierno que después fue reelecto en 2017, y esto implicó el ciclo de derecha más largo que ha tenido Noruega. Por lo general, los gobiernos de derecha en Noruega duran poco, ha habido colapsos en el gabinete, se han podido formar gobiernos alternativos. La política de bloques de la que te estoy hablando es algo un poco más reciente, ¿no? Recién se afianza en lo que es los 80, pero este gobierno de Solberg dura 8 años, es un ciclo bastante estable, que además se ve marcado por lo que es la pandemia, ¿no? La pandemia tiene consecuencias económicas, y además empieza a afianzarse lo que es el debate ecológico por la dependencia que empieza a tener el modelo nórdico de los hidrocarburos, del petróleo, y el debate, los movimientos ambientalistas, ¿no? Noruega tiene una cultura de conservación de la naturaleza que ha sido históricamente muy fuerte, y que con la irrupción moderna de los movimientos ambientalistas ha reflotado mucho la idea de pasar un país con emisiones cero en carbono. Y eso, cuando tenés un modelo de bienestar terriblemente dependiente del petróleo y el gas, te imaginarás que genera los debates más tirantes, ¿no? Entonces, bueno, vos tenés un estado de bienestar que no es tan dura, no es tan dura. El bloque azul lo que promueve es un poco más de mercado, pero nunca ha promovido desmantelar el estado de bienestar, y tenés que buscar cómo mantenerlo. Inicia esta crisis, ¿no?, por la pandemia, se debilita el gobierno de derecha y vuelven los laboristas en las elecciones de 2021. ¿Pero qué ocurre? El periodo entre 2021 y 2025, que es el del actual primer ministro, Jonas Gahr Støre, que es el líder del Partido Laborista, ha sido muy inestable. Como dije antes, el bloque rojo tiene la mayoría, pero la relación entre los componentes está deteriorada, y en particular el Partido Laborista forma una coalición con el Partido de Centro, tienen que negociar con las facciones más a la izquierda, y esto provoca que el gabinete resultante sea muy, muy inestable. Entran también en juego las diferencias, ¿no?, por el tema migratorio, si recibir más o menos migrantes. En Noruega llegan migrantes, a pesar de que nunca tantos como los países de la Unión Europea. Y bueno, y en ese contexto, y a lo que se suma un deterioro grave de la situación económica, en Noruega se dispara la inflación, alcanza un 5%, que no te imaginarás que para nosotros es visible, pero pavada, diríamos. Para ellos, sí, pero para ellos era tremendo. También inicia la guerra en Ucrania, que si bien tiene una consecuencia positiva, que es que Noruega se termina convirtiendo en el exportador, uno de los exportadores número 1 hacia Europa de gas, pero por las sanciones contra Rusia. Pero eso genera debates internos por la cuestión energética, porque por los precios de la energía que consume el ciudadano promedio, mientras se debaten los precios al exterior. En fin, una serie de cuestiones que terminan, entre eso y los enfrentamientos internos, devastando la posición del Partido Laborista. Llegamos a finales del año, llegamos al 2023, donde hay elecciones municipales, y por primera vez desde la década de 1920 el Partido Conservador es el partido más votado. O sea, hablamos de un piso histórico para los laboristas. Y llegamos a un 2024 en el que el Partido Conservador está primero, el Partido del Progreso, que es la derecha más dura, que centra su discurso en la retórica antimigratoria, eso que ha reflotado en todos los países europeos. Lo hablamos en el capítulo de Alemania, sobre alternativa para Alemania. No son lo mismo explícitamente hablando, pero están en el mismo campo de fenómeno, ¿no? ¿Se entiende? Estos dos partidos están primero y segundo,
y los laboristas están terceros en las encuestas, con 13%, y te estoy hablando de enero. Entonces, vos me decís, ¿cómo es que finalmente reflotan los laboristas y logra ocurrir lo que ocurrió el lunes, que fue que ganaron y que el bloque rojo retuvo la mayoría? Te lo resumo en 2 palabras: Donald Trump. Llega Donald Trump con sus aranceles y eso ya abre el debate, ¿no?, sobre retener el liderazgo fuerte, levanta los oficialismos de centro-izquierda. ¿Y qué hace además Storr, que viene para abajo? Bueno, colapsa en enero, colapsa además de que llega Donald Trump, colapsa la coalición con el partido de centro y queda el partido laborista solo en el gobierno. Lo que en otro país parlamentario hubiera sido un desastre, acá es una oportunidad, porque Storr aprovecha para nombrar al ex primer ministro Jens Stoltenberg como ministro de Finanzas. Stoltenberg es una figura muy popular, muy recordado de la década de 2000, y bueno, y él ayuda a revitalizar la imagen del partido, prácticamente a hacer una co-campaña juntos. Muy interesante también los liderazgos políticos en Noruega. Si bien hay liderazgos personales, en realidad suele importar mucho más el partido. Eso es algo muy, muy interesante. Y en paralelo, ¿no?, se dan una serie de cosas. Reitero, llega Donald Trump, se debilitan los discursos de las derechas más duras, sobre todo por la mala imagen que da el presidente de Estados Unidos, los aranceles. Y en paralelo, en el Partido Conservador, el bloque, la facción de centro-derecha como que se va debilitando cuando hay un escándalo en torno a la figura de la ex primera ministra, Solberg, cuando descubren que su marido realizó miles de operaciones bursátiles mientras ella era primera ministra. O sea, entonces toda esa confluencia de eventos juntos dejan al Partido del Progreso, que es la derecha más dura, como cabeza del bloque azul. Entonces la líder de ellos, que es Sylvie Listau, era la candidata del partido a primera ministra. Si el bloque azul hubiese ganado la mayoría, ella hubiese sido primera ministra. Pero entonces salen a reflotar las diferencias en la derecha noruega, porque hay sectores que no están de acuerdo con la retórica antimigratoria, no están de acuerdo con las posiciones económicas más liberales en lo económico que tiene también el partido, y entonces se da la imagen de una derecha dividida, falta de liderazgo, falta de programa, y encima con el fantasma de Trump, encima con sus aranceles, que dejan al país necesitando un liderazgo fuerte. Y en eso el Partido Laborista reflota por completo y termina por primera vez en 4 elecciones obteniendo más escaños que en la elección anterior, sigue siendo la primera fuerza y llega a 53 de los 169 escaños, contra 47 del Partido del Progreso. El Partido Conservador cae a 24, queda en tercer lugar. Y bueno, y después los aliados de los laboristas, la izquierda socialista decae un poco, tiene 9, el centro tiene 9, el centro sale vapuleado, o sea, pierde más de la mitad de los escaños que había ganado en 2021. Los comunistas, el Partido Rojo, logra una gran elección, tienen 9 también, 9 tienen estos 3 partidos, 8 tiene el Partido Verde, 7 tiene el Partido Demócrata Cristiano, y el Partido Liberal Noruego, que fue el primer partido que se fundó en Noruega, cae a 3 escaños, es el partido más pequeño, y lo que nos deja con un bloque rojo con 88 escaños y un bloque azul con 81, y la reelección del primer ministro Storr. Bastante sorprendente el viraje de los últimos meses. Es interesante, Felipe, lo que mencionas, porque aunque Noruega no es un campo de experticia propio, evidentemente nos has dejado claro que el sistema jurídico-político es distinto, pero me recuerda el fenómeno de las últimas elecciones parlamentarias en España, que es una división de las derechas por multiplicidad de discursos. En este caso hablamos de Vox y del Partido Popular, que le permite de manera sorpresiva a un partido como el Partido Socialista Obrero Español eventualmente salir fortalecido, pese a que las encuestas, incluidas las propias, no le daban margen de ganancia después de la golpiza que había tenido en las municipales el gobierno de Pedro Sánchez. Me parece paradójico que, insisto, sin hacer un paralelo exacto, pero es un fenómeno interesante cómo Trump ha sido jefe de campaña del refortalecimiento de los partidos tradicionales de centro-izquierda y por otro lado un juego constante de divisiones entre una derecha tradicional, histórica, y estas nuevas derechas un poco más personalistas, por tratarlas bien y no utilizar otros calificativos.
Sí, sin duda, y sabes que en realidad, como hablamos de campañas de los últimos meses, ¿no? y de virajes repentinos en las encuestas, también los paralelismos se pueden trazar con lo que ocurrió en Australia, ¿no? Con el Partido Laborista, que obtuvo una de sus mayorías más rotundas, a pesar de que el gobierno de Albanese venía para atrás en las encuestas antes que eso, y también con lo que ocurrió en Canadá, con el triunfo de casi mayoría absoluta que logra el Partido Liberal, después de venir para abajo por más de 4 años con Trudeau. Y muy interesante sí la comparación con España, como bien dijiste, aunque no se puede hacer un paralelismo por completo, tiene sus puntos. También el papel que juega, ¿no? A pesar de que hablamos de un sistema de bloques que no es tan marcado, sí, supongo que en España también las coaliciones están un poco más definidas, si se quiere, en cuanto a que hay partidos que nunca pactarían el uno con el otro. Igual ahí la situación sí es de bipartidismo porque tenés 2 partidos claramente mayoritarios. Y en lo que es Noruega, sí, a los laboristas en la campaña, cuando todavía estaba en duda si iban a lograrlo o no, bueno, finalmente la mayoría se logra por 7 escaños, o sea, fue una elección estrecha, de todas formas. Si lo llevamos a los bloques, fue 49% los votos para el bloque rojo y 46% los votos para el bloque azul. Se creía que el problema con los laboristas era que estaban creciendo mucho, pero que eso no se veía reflejado en los aliados potenciales, ¿no? Y bueno, finalmente lo vemos en que el centro y la izquierda socialista les fue mal, o sea, decayeron en votos o en escaños. El centro particularmente pasó de tener 28 escaños a tener 9, pero bueno, los benefició la subida del Partido Verde y del Partido Rojo. Y esto también de cara a lo que es el futuro, ¿no? Del próximo gobierno de Noruega, que bueno, ya religió Støre, aunque Støre va a seguir gobernando y probablemente hasta 2029, va a tener que negociar con 2 partidos que son mucho más combativos, ¿no? La izquierda socialista, el centro, generalmente, bueno, vemos que no se cayó el gobierno, no se cayó Støre, y esto es porque eran partidos que tradicionalmente tenían una actitud más dialogante con él, y juntos sumaban mayoría en la anterior legislatura. En cambio, el Partido Rojo es un partido que técnicamente se fundó para salirse de la política de bloques, si bien eso es imposible porque de facto están en la izquierda, nunca van a pactar con la derecha, así que no pueden esgrimir lo contrario. Es un partido mucho más extremo, no quiero decir extremo, porque extremo en Noruega cobra una dimensión que nunca cobraría acá o allá en Colombia, pero es un partido mucho más abierto en todavía. Algunos de sus elementos son marxistas, obviamente no el liderazgo que defiende un anticapitalismo discursivo, un socialismo que a cualquiera nos daría risa, ¿no? Si lo comparamos con algunas izquierdas de este continente. Después el Partido Verde, que es un partido abocado estrictamente al ecologismo y no es un partido progresista más que solamente usa el color verde, como ocurre en otros países de la Unión Europea o de la OTAN, sino que es un partido que se aboca a eso exclusivamente, que va a presionar por adelantar, ¿no? la transición ecológica, y no va y es un partido que además siempre ha sido crítico con la política de bloques, y que sí quizá estaría más dispuesto quizá a hablar con los sectores de la derecha, aunque bueno, en temas climáticos están muy alejados. Entonces el gobierno que se viene presumiblemente va a ser un poco más, no digo inestable, complejo, se viene un ciclo complejo para Noruega. Felipe, y tomando esa última apreciación que haces y teniendo en cuenta que el conflicto Ucrania-Rusia, o bueno, la invasión rusa en Ucrania continúa y que Noruega sigue siendo un suministrador importante de gas para Europa y que las dinámicas de inestabilidad de la Unión Europea vienen en creciente, pese a que sabemos que Noruega no hace parte de la Unión, ¿qué desafíos crees que afrontará el gobierno de Støre más allá de los factores internos que nos acabas de mencionar de mantener ese precario equilibrio? La materia económica sigue siendo un problema, a pesar de que la inflación decayó y se pudo controlar, y en los últimos meses se ha percibido una mejora. En el plano exterior va a seguir estando la tensión con Rusia, no nos olvidemos, Noruega está muy cerca y además sigue siendo parte de la OTAN, aunque no sea parte de la Unión Europea. La adhesión eventual a la Unión Europea sigue siendo un tema que se discute mucho. Los europeístas hoy por hoy en Noruega son una mayoría y
y la idea no solo de la popularidad de la OTAN no solo aumentó, ¿no?, con el conflicto ucraniano, sino también la idea de volverse a unir a la Unión Europea. En el año 94 hubo un referéndum para unirse a la Unión Europea y fue derrotado por tan solo 4 puntos, así que imagínate cómo sería hoy. Pero sí, básicamente va a tener además que enfrentar a Donald Trump. Yo creo que eso en ese sentido lo beneficia a Thor, ¿no?, esa lista de problemas, porque también lo que es enfrentar los aranceles, la recuperación económica y el plano de la guerra y el asunto migratorio que siguen todos esos estando, le genera un plano de cohesión que va a ayudar a que el bloque se mantenga más unido y después de haberse salvado de la paliza electoral que le auguraban en enero, van a elegir ir para adelante y no enredarse en discusiones que casi les cuestan el gobierno. Pues bien, Felipe, la verdad que ha sido muy interesante, no nos habíamos ido tan lejos, no es uno de los países de mi campo de estudio profesional en análisis político. He aprendido mucho hoy, estoy seguro que los oyentes también, pero tenemos una sorpresa especial, es que aunque el capítulo de hoy de escrutinio se ha centrado en Noruega, tenemos un plus de unas elecciones también muy atípicas, así que nos vamos a ir a una pequeña pausa institucional y al volver vamos a hablar de Jamaica. La Gaitana, capaz de organizar a miles de indígenas yanaconas para combatir la avanzada española en los territorios del hoy denominado sur colombiano, se constituye un símbolo femenino de la resistencia indígena. Afirma la tradición que la cacica gaitana vengó la muerte de su hijo Timanco, pese a la superioridad del enemigo, y se enfrentó al colonizador español don Pedro de Añasco. La historia, que se basa en unos breves versos de Juan de Castellanos, constituye un ejemplo de una narrativa que contrasta con la manera como se es percibido al huilense y, en particular, cómo es asumida la mujer a quien el machismo y el patriarcado le han negado su lugar en la historia. La gaitana denota tenacidad, organización, altruismo, lucha por las causas nobles. En una frase, evoca la posibilidad de cambio. En este proyecto periodístico creemos como equipo humano y desde aquí no solo evocamos, convocamos a ese cambio. Y aquí estamos de vuelta en Escrutinios, el podcast hecho a la mano entre La Gaitana Periodismo Independiente y la Fundación Universitaria Los Libertadores, con Luis Fernando Pacheco, quien les habla, y Felipe Gali, uno de los mejores analistas y que ha hecho de X una tribuna de análisis serio sobre la situación política y los diferentes procesos electorales. Y cuando preparábamos este capítulo y mirábamos hacia dónde orientar las próximas elecciones en este septiembre de 2025, la atracción estuvo dividida en dos, entre Noruega, que era una elección muy atípica para nuestros intereses de análisis, y el caso de Jamaica. Yo siempre he tenido la inquietud de por qué en América Latina continental miramos tan poco hacia el Caribe, y en efecto, estando aquí muy muy cerca, es un proceso electoral más bien desconocido, por lo menos para mí, y creo decir que para buena parte de quienes nos oyen y nos siguen en escrutinios. Así que, Felipe, hablemos un poquito de las elecciones de Jamaica. Jamaica es un país fascinante, así que es una pena realmente que no lo conozcamos tan bien, y además de mirar poco al Caribe anglófono, bueno, es el exponente más representativo, es el país más poblado de esa región, tiene casi 3 millones de habitantes, y pese a su pequeño tamaño, ¿no?, hablamos de un país que ocupa el puesto 140 en población, 143 en PBI y 166 en tamaño. Todos hemos oído hablar de Jamaica, ¿no? Todos habremos oído hablar, por ejemplo, del reggae, de Bob Marley, de los logros deportivos que tienen, entonces se la considera típicamente como una superpotencia cultural. Jamaica es un miembro de la Mancomunidad de Naciones, ¿no? Fue una colonia británica, en su día fue una colonia de esclavos que enfrentó graves vejaciones, ¿no? y después de la abolición de la esclavitud, una situación laboral muy compleja, hasta que en los años 40 hubo una revuelta que provocó la instalación del sufragio universal, y desde entonces ha tenido la alternancia sostenida de 2 partidos políticos, ¿no? Tiene un sistema político muy similar al del Reino Unido. El rey del Reino Unido, Carlos III, es el jefe de Estado, nominalmente, mientras que el gobierno realmente lo ejerce el primer ministro, responsable ante el Parlamento, ¿no? Tiene
el Parlamento, la Cámara de Representantes de Jamaica tiene 63 escaños elegidos por sistema uninominal, ¿no? La isla se divide en 63 circunscripciones y cada una elige un diputado, el candidato más votado gana, y después hay un Senado designado en el que 13 escaños le corresponden al partido del primer ministro y los otros 8 al liderazgo de la oposición. Entonces es un sistema pensado para el bipartidismo, y vos tenés ahí dos partidos. El primero es el Partido Laborista de Jamaica, que es el de derecha, por más que se llame laborista, es el Partido Conservador, y el Partido Nacional del Pueblo, que es el de izquierda. Y esto, la política jamaiquina, ¿no?, está muy fragmentada entre estos dos partidos, al punto que durante muchísimas décadas, incluso hasta recientemente, ha habido choques violentos entre ambos partidos, con un nivel que creo que sería comparable con un evento que ustedes allá en Colombia conocen muy bien, ¿no? La violencia bipartidista, cuando estaban los conservadores y los liberales, tiene yo te diría que tiene sus reminiscencias, porque estamos hablando hasta de ejércitos armados entre ambos partidos en Jamaica. Y te estoy hablando de algo que tuvo lugar en la Guerra Fría y que muchos probablemente no lo sepamos, ¿no? Ambos partidos se afiliaban con bandas locales que controlaban barrios en los cuales era absolutamente imposible ingresar para un militante del otro partido, te mataban. Y había acusaciones de que un bando, estoy hablando de la Guerra Fría, lo apoyaba la CIA, los laboristas, y que al Partido Nacional del Pueblo lo apoyaba el régimen cubano, que está al lado, está prácticamente al lado, con apoyo de la KGB. Entonces hablamos de eventos donde llegó a matarse a cientos de personas, hasta que finalmente se evolucionó a una alternancia más calmada y más respetuosa a partir de los 80, 90. Pero, ¿qué ocurre? Que ocurre como en otros países donde se termina el conflicto ideológico y sigue el armado, que las armas siguen ahí, las armas que se entregaron a esos grupos armados, y los problemas, la violencia de pandillas es el problema que más ha marcado la política jamaiquina. Bueno, también los problemas económicos, ¿no? La pobreza, la desigualdad, es un país bastante desigual. En los últimos años, el país ha visto entonces un aumento creciente del descontento, cada vez vota menos gente en Jamaica. Los dos partidos no tienen otro rival, no aparece un tercer partido que dispute, y por eso las elecciones han tenido cada vez menos participación. Desde el año 2016, que gobierna el actual primer ministro, Andrew Holmes, que es del Partido Laborista, las elecciones han tenido una participación inferior a la mitad. En la primera que él ganó, por muy poco, obtuvo, la votación nacional fue de 48%, después en el año 2020 con la pandemia cae al 37%, y ahora en las últimas elecciones, hace unos días, el 2 de septiembre, votó el 39%, la carrera fue mucho más ajustada, tuvo 50-49%, el PNP, el Partido Nacional del Pueblo, con Mark Golding, logra recuperarse de una derrota muy horrible que habían sufrido en 2020 con la baja participación, pero bueno, queda un parlamento dividido en dos, ¿no? 34 escaños de mayoría para los laboristas y 29 para el Partido Nacional del Pueblo. Esta es la primera vez en 80 años que los laboristas logran ganar una tercera elección, pero es una política bastante interesante la de Jamaica. No sé si tendrás alguna pregunta antes para cerrar o para contextualizar. No, hasta ahora voy siguiéndolo relativamente bastante bien, y en efecto tiene muchas reminiscencias de Guerra Fría que me sorprenden. ¿Cuáles son los desafíos de Jamaica teniendo en cuenta pues la relevancia que tiene en materia de población frente al Caribe? La imagen que yo tengo es que el Caribe actúa, salvo en episodios como por ejemplo la elección del secretario general de la OEA, fragmentado como comunidad. No sé si ese pensamiento parte de un prejuicio o en realidad hay liderazgos a nivel regional, específicamente en el Caribe. ¿Vos decís que en el Caribe haya enfrentamiento entre distintos liderazgos? No enfrentamientos, más bien diría que un vacío de liderazgos regionales, como por ejemplo los tuvo América Latina durante la marea rosa, es decir, que no juegan. Es que es una región que tradicionalmente sigue la corriente. O sea, Jamaica, por ejemplo, ha estado, bueno, no Jamaica propiamente dicha, estoy diciendo el Caribe anglófono propiamente dicho, generalmente ha estado vinculado a Venezuela. Por ejemplo, en una época todos los gobiernos de la región se aislaban de lo que era Cuba, de lo que era el régimen cubano, hasta que el chavismo tomó el poder en Venezuela. Y desde entonces
la mayoría de los gobiernos del Caribe anglófono se alinean con el régimen cubano y con Venezuela, aun cuando tengan gobiernos conservadores. Y esto se debe a que Venezuela es la que tiene la canilla del petróleo. Entonces, en cuanto a liderazgos regionales, sí, Jamaica y Trinidad y Tobago, que son los dos países más poblados, siempre van a asumir una postura de liderazgo en lo que es el bloque regional, pero después lo que suelen hacer es plegarse a Occidente primero, siempre van a mantener una fuerte vinculación con Occidente, y después secundariamente van a mantener una actitud equidistante con el régimen venezolano. Pues muy interesante, este es de los capítulos que lamentaré que por las restricciones que tienen las plataformas de audio no pueda venir acompañado de banda sonora, porque aquí sí que hubiéramos disfrutado muy buen repertorio de reggae jamaiquino, que lamentablemente nos bajaría el capítulo antes de 7 días de estar colgado. Pero en realidad ha sido un aprendizaje fenomenal, Felipe, te agradezco. Bueno, Bob Marley jugó un papel en detener esa guerra civil, ¿vos sabías? No, como una especie de Mandela. Bueno, Bob Marley era un dirigente pacifista, por así decirlo, dentro de lo que era el movimiento del reggae, que aunque estaba alineado con un partido, estaba vinculado a lo que era el Partido Nacional del Pueblo, él aspiraba a la paz entre los dos bandos. Por eso mismo se tuvo que exiliar en el Reino Unido, porque lo querían matar, los elementos más violentos. Y después, en el año 78, él regresó, sí, más o menos como un Mandela, y organizó un concierto en el que obligó al primer ministro, que era del PNP, y al líder de la oposición, que era de los laboristas, a abrazarse con él y darse la mano en el escenario. Y se considera uno de los símbolos del inicio de lo que después fue la pacificación de ese conflicto bipartidista. Muy interesante. Así que no es solamente famoso por haber vendido millones de discos. En Jamaica lo ven como un héroe nacional y cuando murió le dieron un funeral de Estado por eso. Interesante. Felipe, muchísimas gracias por este capítulo doble analizando Noruega y Jamaica. Muchas gracias a todos y un abrazo muy grande. Bueno, y a ustedes pedirles que no dejen de seguir a La Gaitana Periodismo Independiente en sus redes y por supuesto a Felipe, que lo pueden encontrar en X, antes Twitter, como @fescrutinio, y donde hace unos análisis mucho más profundos y largos de lo que nos permite la periodicidad de este podcast. Así que gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, se nos vienen meses agitados con varias selecciones latinoamericanas sobre los cuales tendremos el ojo encima. Les habló Luis Fernando Pacheco, La Gaitana Periodismo Independiente y la Fundación Universitaria Los Libertadores producen este podcast con quien les habla y Felipe Gali. Así que la invitación es a que nos sigan en redes y continúen escuchándonos. Chao, chao. Escrutinios es una idea original de Felipe Gali y Luis Fernando Pacheco, producido por La Gaitana Periodismo Independiente. El diseño sonoro es de Ani Cortés, la edición es de Diego Achuri y la voz institucional de La Gaitana es de la poetisa Ana Patricia Collazos. Este fue un producto de La Gaitana Periodismo Independiente. Pueden visitar nuestra página web www.lagaitana-periodismo.com y seguirnos en Facebook como La Gaitana Periodismo Independiente, en Instagram, TikTok y X como La Gaitana Periodismo.